poco de saber. El siguiente video habla un poco sobre emprendimientos sociales. Yo lo que les decía la sesión pasada era, el emprendimiento es todo un mundo y el emprendimiento social es un mundo todavía más chiquito, pero muy importante de descubrir. En México todavía estamos en pañales, pero hay muchos lugares en el mundo donde el emprendimiento social ya es un factor, ¿no? Muy importante. Les comparto en países como Canadá, España, países europeos, algunos países en Asia tienen muy planteado esta parte de emprendimiento social. Países como Argentina, Chile también tienen ya esta forma de ver y hacer negocio a partir del impacto social y con una causa detrás. Entonces, siempre que empiecen ustedes a emprender y cuando vayan a hacer sus proyectos, dense cuenta que no son los únicos y el gran potencial que existe allá afuera en el mercado, ¿no? Si bien, como les decía, México tiene en la industria del impacto social unos 16, 20 años, o sea, las empresas sociales mexicanas, las más grandes, tienen poco tiempo. Uno de los grandes ejemplos en México, por ejemplo, es Farmacias Similares. Si pueden meterse a buscar el caso de estudio del doctor Simi, las farmacias similares, es una de las empresas mexicanas más grandes y que tiene un impacto social desde su modelo de negocio. Es una de las pioneras. Bueno, ellos ya tienen mucho más tiempo, obviamente, pero realmente este boom de empresas sociales empieza hace poco tiempo en México. Entonces, bueno, una recomendación es busquen, Víctor González es ahorita el CEO de Farmacias Similares, para que se metan a investigar. Tienen un buen de podcast, han hecho un buen de entrevistas, le han metido mucho al marketing. Sí, yo sé que han visto algunos como em, los estos de Simi, ¿no? Que los avientan a los artistas, como todo el trasfondo detrás del marketing. Ellos trabajan, por ejemplo, estos muñequitos que ellos hacen son de una empresa que se llama Zika, que es una empresa que trabaja solamente con personas con síndrome de Down. Entonces, todas las personas, todos los muñequitos están hechos en fábricas donde solamente aceptan personas con síndrome de Down. Entonces, es también un modelo de negocios muy interesante y pues para que tengan como ojo para ver cómo le pueden hacer. Sí, sí pueden, la verdad, investiguenlo porque tiene muchísimo potencial y México es un gran lugar para abrir mercado. Entonces, les voy a poner este videito para que lo vean, avísenme si lo escuchan y ahí andamos. Sí, plantan arbolitos, tienen un esquema de primero, cuando hay algún desastre natural, cómo poder actuar. Han hecho cosas increíbles. Les paso si quieren después unos links con unas entrevistas muy buenas. Hay una de Adela Micha con sí se llama Víctor González, y cuenta un poco todo lo que hacen. De hecho, están nominados este año al Premio Nobel de la Paz, junto con algunos otros, personas muy emblemáticas. Entonces, sería increíble que ellos pudieran ganar el Premio Nobel de la Paz este año. Pero bueno, les cuento. Vamos a ver este video y seguimos con la sesión. Siempre decimos que el emprendedor social es aquella persona cuya prioridad es resolver un reto social por delante de cualquier beneficio, ¿no?, personal y económico, y lo hace de manera más sostenible, más innovadora, replicable, escalable a todas las soluciones anteriores, ¿no? Y realmente lo emocionante del emprendimiento social es que desmonta el mito de que el emprendimiento está en manos de la empresa y de que lo social solo pertenece a las ONGs, para unir de alguna manera la vocación de lo social con la eficiencia, ¿no?, la innovación del mundo de la empresa en una figura muy, muy potente, ¿no? Sí, además me encanta porque hoy en día que hablamos tanto de emprendimiento social, si pensamos que ese término se acuña en el año 81 por Bill Drayton, fundador de Ashoka, cuando en un viaje a la India descubre a un tipo de persona que pertenecía al sector social, se da cuenta que ve a personas que tienen capacidades emprendedoras, empresariales, que buscan la sostenibilidad de sus proyectos más allá de la donación, personas con una ética extraordinaria en su forma de trabajar y sobre todo que han encontrado una nueva idea para resolver un problema que tiene enorme impacto, que crece exponencialmente, que se puede replicar muy rápidamente. Y luego lo más maravilloso es que están utilizando al beneficiario de la solución de ese problema como parte importante de la solución. O sea, que al final están empoderando al necesitado, entre comillas, y haciéndolo dueño de su destino. Yo creo que el futuro, ¿no?, si hacemos bien nuestro trabajo, es que tengamos que dejar de decir que el emprendimiento es social, porque eso se dé por hecho, que todo emprendedor, toda contribución busque o persiga, ¿no?, resolver un reto social o medioambiental,
y que consigamos de alguna manera disolver esas barreras, ¿no?, que existen, o que generas lucro o generas impacto social, ¿no? Y que los jóvenes ya no digan a qué se quieren dedicar o qué carrera quieren hacer, sino qué reto o qué problema quieren resolver. Bueno, y de hecho, esto yo creo que es la gran revolución del mundo empresarial. Yo creo que ya no hay una empresa que no se haya dado cuenta de que es tan importante la calidad de su producto como el impacto social que tiene como empresa y cómo puede participar de esa colaboración, de ese impacto de colaboración. De hecho, yo pienso que las empresas que no introduzcan en su ADN y de manera transversal a la empresa el impacto social, empoderando a sus empleados, empoderando a sus clientes, se quedarán en el camino. O sea, hoy más que nunca yo sueño con un futuro en que las empresas puedan competir comercialmente. Claro, que la empresa sea social o no sea, ¿no? De alguna manera, que no haga falta un departamento de RSC al uso, Yo sino creo que eso que... muere. Sí. Ojalá y no haya un departamento, ¿no? Que no esté todo en cajas y que sea el ADN de la empresa, del empleado. A mí de las cosas que más me llenan de trabajar en una organización así es que hay una colaboración intergeneracional en la propia estructura de Ashoka que es maravillosa. Y el mundo está cambiando, la longevidad está trayendo mucha innovación en el sentido de que hay una riqueza enorme en la interacción, bueno, tú y yo, 30 años de diferencia, colaborando y trabajando juntas, y sobre todo que Ashoka piensa que el joven, de cuyo futuro se toman decisiones al margen, lo dice un joven changemaker de Ashoka español, los jóvenes tenemos que ser jóvenes y de repente nos visten de adultos y ya somos adultos. Pues no, hay un paso en el que el joven madura y el joven tiene que tener voz, porque es su futuro del que se está hablando. De hecho, siempre lo decimos, ¿no? Que muchas veces se dice tenemos que escuchar la voz de los jóvenes, pero sabemos que eso no es suficiente. Muchas veces invitamos a que los jóvenes den su opinión en una sala mientras se toman las decisiones importantes en la sala de al lado, ¿no? Y la oportunidad que mencionas es la de sentar a jóvenes y adultos en la mesa, trabajando, colaborando juntos para reconstruir esas soluciones, ¿no? Ese futuro que al final, como bien dices, les va a tocar a ellos vivirlo, ¿no? Y en el futuro Ashoka lo que pretende es abrirse a la colaboración con otros, a colaborar con las empresas, con las administraciones y dejar de trabajar como con independencia de cada país y que sea una cosa global, trabajar por iniciativas, grandes retos que nos esperan, ¿no? El clima y el planeta, por ejemplo, toda la problemática de género, la longevidad y todo lo que implica. Y luego otro apasionante que es cómo se casan la tecnología y la humanidad para que la predomine siempre la ética. Cuando hablamos del futuro de la innovación social, sin duda, habrá más innovadores sociales en tanto y en cuanto seamos capaces de educar a través de la empatía, ¿no? De concienciar a los jóvenes de los retos que les rodean y de cómo ellos pueden solucionarlos. Y por tanto, volvemos siempre al mismo punto, que es el de la educación. Cuando hablamos de empatía y cuando vemos cómo se fomenta la empatía y cómo es clave para todo lo que hemos comentado, pienso en mí y pienso en ti, ¿no? Y en nuestras trayectorias personales que tienen muchas cosas en común. Las dos venimos del mundo empresarial, las dos pegamos un salto al mundo de la innovación social porque veíamos que ese era el futuro, pero yo creo que en ambos casos la empatía nos viene de pequeñas, ¿no? Sí, yo creo que hemos vivido desde diferentes generaciones y experiencias la división de dos mundos, ¿no? Por una parte teníamos nuestro corazón social, por otra parte nuestra actividad empresarial, y la innovación social nos ha permitido unir esos dos mundos, también desde una perspectiva un poco del inconformismo activo permanente, ¿no? De repensar cuál es nuestro rol, nuestra contribución, nuestro legado individual, y por tanto creo que es la mezcla de esa empatía de la que hablas, de la trayectoria empresarial, del convencimiento de que depende de nosotras, ¿no? Y luego no lo vamos a decir, pero yo creo firmemente, igual que nuestros emprendedores vivieron una experiencia cuando eran jóvenes que les marcó, ya sea directamente o indirectamente, y que los llevó a buscar esas soluciones extraordinarias que hoy en día impactan cada una de ellas a millones de personas, pues yo sé que en mi casa el hacer por los demás era parte de lo normal, o sea, y creo que a ti te ha pasado lo mismo. ¿Y qué pasaría si no fuera solo algo anecdótico, ¿no? Que tuvimos la suerte de vivir, sino de que fuera la norma, ¿no? Y de que todos los jóvenes pudieran crecer en estos valores, en este compromiso, en esa convicción.
Ay. Oigan, pues un poco la intención de empezar estas sesiones con videos así es para que ustedes también puedan ver que el camino ya hay una parte marcada. Y eso nos ayuda mucho a entender por qué el design thinking y por qué todo lo que estamos haciendo, hablando de innovación, hablando de innovación social, nos viene bien. Porque cuando empezamos, sí, claro, es increíble emprender, pero cuando nosotros empezamos a emprender con la chispa de querer cambiar el mundo, de verdad que las cosas son súper distintas. Yo la sesión pasada les decía, ¿qué hubiera pasado si todos los emprendedores que hoy hicieron Coca-Cola, que hicieron FEMSA, que hicieron grupos empresariales tan grandes, hubieran tenido esta mentalidad y este chip desde chiquitos que ellas hablan, ¿no? Como, ¿cómo hubiera sido el mundo si ellos desde el momento en el que crean un producto y un diseño y un negocio lo hacen a raíz de resolver problemas y necesidades sociales, medioambientales, inclusive a escala, ¿no? Global. Entonces, un poco mi intención es que si van a emprender, háganlo con causa, porque también el camino va a ser un poco más sencillo, no en tema de que, ay, porque hay más mercado, sino más bien porque cuando se quieran echar para atrás y quieran tirar la toalla, va a ser más difícil hacerlo. Porque realmente el reto de emprender es ese, no tirar la toalla. Y sé que suena súper drástico y súper dramático, pero es muy cierto. Yo llevo 5 años emprendiendo y de verdad que he tenido crisis en las que lloro y lloro, ¿no? Hay un video de que mi hermana me grabó que no tenía para pagar la nómina y hoy en día lo recuerdo y digo, es que emprender es una chinga, como decimos en Chingos de Impacto, ¿no? Y si no tienes una causa a cual aferrarte, es muy fácil tirar la toalla. Entonces, nada más animarlos porque vienen por buen camino. Creo que es una trayectoria bastante difícil, pero no son los únicos. Si pueden, investiguen a estas dos personas de Ashoka, investiguen Ashoka tal cual, es una de las organizaciones más grandes a nivel internacional de red de emprendedores sociales. Tienen un fellowship que es muy interesante, que se llama la Ashoka Fellow. Tienen varios, pero este es como el más importante, que cada año seleccionan a un grupo de personas que son emprendedores sociales o activistas, gente de impacto, para poder fondear sus causas. Entonces, hay también mucho apoyo allá afuera para este tipo de proyectos. Si sabemos buscarlo, si sabemos encontrarlo, hay muchas formas de traer dinero, inclusive del exterior, ¿no? Tal vez en México no hay tantos, pero en Canadá hay mucha gente en el mundo que quiere que países como México salgan adelante. Entonces, Ashoka es uno de ellos. Si tienen el chance en algún momento de meterse ahí a investigar, háganlo, porque esto nos ayuda mucho a tener como esta red, sobre todo esta red de contactos, esta red de gente que te ayude a motivarte a no soltar la toalla. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con lo que platicamos la semana pasada, digo, la semana pasada, hace 2 días literal. Vamos a hablar sobre design thinking, acuérdense, diseño creativo. Hablamos sobre este esquemita que era el tema de los 5 pasos para como los básicos. Sin embargo, hay otros pasos como el implementar, etcétera, para poder crear esta solución viable. Y platicábamos la semana pasada es cómo solucionamos problemas, ¿no? Cómo nos damos cuenta qué es lo que necesitamos hacer para poder solucionar problemas y cómo vamos a llevar este proceso lo más eficiente posible para llegar a la solución más viable. Entonces, bueno, hablábamos un poco la semana pasada. Hasta aquí todo el mundo bien, nadie tiene dudas, comentarios, sugerencias, ¿no? No, Todo todo bien. perfecto, súper. Bueno, igual recuerden que si alguien quiere prender la pantalla, les voy a mandar ahí un link con una guía de emprendimiento, una chingatul, que no se las he mandado a César, pero te las voy a mandar ahorita terminando, perdón. Les voy a mandar el link para que se los puedas compartir. Los que prendan su cámara, lo pueden hacer. ¿Cómo surgió Loa México y cómo es el trabajar en conjunto con personas de diversas culturas? Uy, es padrísimo. Les cuento rapidísimo. Gracias, Andrea. Lo hiciste muy bien. Les cuento rapidísimo. Miren, Lua México es un programa que yo creé cuando estaba en la licenciatura todavía y es un programa que creé a través del desarrollo etnográfico. ¿Qué hicimos? Básicamente buscamos nos dimos cuenta del problema. Me voy a contar un poco agarrando Design Thinking, cómo es que llevamos este proceso. Queríamos empatizar primero con entender por qué la gente no se perdió un poco el interés al textil tradicional mexicano. Si nos damos cuenta,
en fotos de hace años, las mujeres en general, que son las que más utilizan la indumentaria textil tradicional, usaban muchos huipiles, indumentaria tradicional. Sin embargo, con la llegada de las licras, con la llegada del plástico, empezó a haber muchísima más tela y muchísima más influencia de la moda de otros lados. ¿Qué pasa? Empiezan a reducir los consumos textiles tradicionales mexicanos y se empiezan a comprar productos hechos a manera industrial. Y bueno, pues ahora conocemos lo que hoy en día es el fast fashion y todo este boom intenso ahora con Shein, es una locura. Entonces nos dimos cuenta que la gente dejó de perderle interés, o sea, le perdió interés al textil tradicional mexicano. Esa era nuestra problemática. Entonces imagínense que a partir de entender cuál era el problema, ¿no? Entender todo este contexto que le resumí en 2 minutos, pero que en realidad fueron cuartillas y lectura impresionante con respecto al tema y entender por cuál era el problema, nos dimos cuenta que la gente ya no está cercana al textil tradicional mexicano y a la cultura mexicana autóctona, originaria, ¿no? Como que escuchamos mucho que México está de moda, pero a veces no sabemos ni siquiera que en México se hablan 68 variantes lingüísticas, ¿no? Y que poco a poco cada año se van perdiendo algunas variantes lingüísticas y que es un problema fuerte en México. ¿Qué pasó? Empatizamos con el problema y empezamos a definir, bueno, ¿qué queríamos hacer? Definimos que la intención era que pudiéramos, que la gente pudiera tener un acercamiento mucho más rápido al textil tradicional. ¿Qué pensamos? Es, bueno, para que la gente pueda interesarse primero con el textil, tiene que conocerlo sin necesidad de tener que usar un huipil, ¿no? Los que no sepan qué es un huipil son estas como indumentaria tradicional que usan la mayoría de las culturas originarias en México y tienen de muchas culturas. Entonces, ¿qué hicimos? En Lua México lo que hicimos fue definir esta como una problemática y nuestra forma de empezar a idear productos es cómo hacemos que en un producto cotidiano que tenemos en casa podamos incluir este textil tradicional para que entonces el usuario pueda empezar a familiarizarse con las técnicas textiles tradicionales. Entonces, empezamos a decir, bueno, pues, ¿qué podemos meterle a la gente a su casa para que empiece a ver cómo es el textil tradicional y la cultura tan rica que hay en México? Y entonces, lo estoy usando para también enseñarles un poco el design thinking, ya no creo que yo esté aquí contando historias solo menso. La intención es empezar a prototipar. ¿Y qué hicimos? Empezamos a hacer, desde charolas, empezamos a crear productos como mucho más, del hogar, unos cojines, hicimos unas pruebas con unas colchas, como productos así. Sin embargo, platicando ya con la gente, probando en esta etapa de prototipar, probando ya con la gente el producto, nos dimos cuenta que una taza era la cosa más fácil de regalar también y de comprar. Entonces, ¿qué hacías? Como tú comprabas una colcha tal vez y no ibas a volver a comprar más colchas, juntas una o dos en tu casa. Pero tazas, sí necesitas unas 5 o unas 6 en tu casa y puedes comprar diferentes. Entonces, puedes comprar diferentes técnicas tradicionales y empezar a empaparte más de la cultura. Entonces, a partir de este proceso de design thinking, volvimos a prototipar, ¿no? Nos regresamos, testeamos, nos volvimos a regresar al prototipo y a la ideación y creamos una taza, que es la que me preguntaba Andrea, Lua es la marca de tazas tradicionales que yo tengo, que es un emprendimiento social. Les enseño rapidísimo para que lo puedan entender de qué estoy hablando. luamexico.com. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta, platicando con toda la gente que nos dio su punto de vista, nos dimos cuenta que la taza era la mejor opción para meter el textil tradicional adentro de la casa de alguien, con un costo, la verdad, para lo que es bastante decente. Y entonces hicimos esta evaluación. Eso son nuestras tazas. Cada colección tiene un significado del textil tradicional, un tipo de textil y cada una tiene el nombre del artesano junto con su cultura y bueno, con toda su cosmovisión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una de Ángela, que es una taza, estoy haciendo aquí comercial, ¿no? Pero es una taza, una técnica de bordado de rejilla. Me cayó un poco la taza. Y entonces viene aquí un poco su cultura, cómo lo hace, ¿no? Y entonces ya tienes en tu casa una pieza de arte popular mexicano y puedes encontrarla en diferentes lugares. ¿Qué pasó? La verdad es que fue un gran proyecto, bueno, es todavía un gran proyecto, que empezó como un proyecto. Y aquí tenemos a todos los artesanos que trabajan con nosotros. Tenemos
artesanos de la península, artesanos del centro, artesanos de diferentes regiones de México, y así podemos llevar a cada uno de estos artesanos dentro de la casa de alguien. ¿Qué empezó a pasar? Nos empezamos a dar cuenta que la gente empezó a realmente interesarse por el objetivo que era del textil tradicional. Entonces nos preguntaban, oye, ¿esta cómo se hace? ¿Y qué? ¿Y pero qué hace? ¿Y pero el artesano dónde vive? ¿Pero qué explica? ¿No? Y entonces empezamos a darnos cuenta que la gente que empezó a comprar las tazas empezó a contactar a los artesanos para comprar indumentaria, para comprarles un huipil, ¿no? Tal vez no lo usan cotidiano, pero ya le dan el valor suficiente de lo que es el textil tradicional. Entonces, a partir de un proyecto tan sencillo como una taza, empezamos a generar una cultura de conciencia social sobre la parte pues de la indumentaria tradicional mexicana y de la cultura que conlleva esto. Uno de mis maestros en etnodiseño y textil decía que los huipiles y todo este indumentaria tradicional son los libros que la conquista no pudo quemar. Y eso es mucho valor que la gente, a partir de encontrar un producto tan sencillo, puede empezar a acercarse a esta pasión. En un corto plazo les cuento esta historia, justo porque así nacen los proyectos y todo nace a través de esto, de design thinking y de la creación. Creo que ya me extendí un poco más, pero bueno, Andrea, espero que se haya aclarado tu duda. Si no, cualquier cosa me dices, pero bueno, Lua es justo un proyecto que nace a través de eso y trabajar con diferentes culturas mexicanas es muy interesante porque todos tienen una forma diferente de vivir, de pensar, de crear, de hacer negocio, de platicar. Entonces, la verdad es que es un camino súper enriquecedor y si alguien se quiere ir por el lado artesanal, se los recomiendo porque es increíble y contáctenme porque yo por ahí tengo varios contactos. Entonces, si quieren empezar por el lado de diversidad cultural mexicana, yo feliz de apoyarlos. Entonces, bueno, una vez que ya pudimos ver cómo se llevó a cabo, por ejemplo, el proceso de Lua México en todas sus etapas, vamos a hablar de lo que platicábamos en la sesión pasada, empatizar. Su tarea era hacer esta sesión. Ahí por ahí también Dan prende su cámara, gracias Marisol también. César, ¿me ayudas a anotar quiénes son para mandarle su guía? Porque yo lo que prometo lo cumplo. Y bueno, un poco su tarea era hacer este esquema con sus propios perspectivas de clientes o personas que estaban involucradas en el problema que ustedes habían detectado dentro de su emprendimiento o su idea de negocio y estas 10 preguntas que le harían a esa persona. ¿Alguien que nos quiera compartir cómo les fue en esta tarea? ¿Qué le fue difícil? ¿Qué preguntas harían? Si lo quieren compartir por el chat adelante o si lo quieren compartir por, por aquí, yo feliz. ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿O alguien que no haya hecho la tarea pero pues quiere compartir algo? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Bueno, estaba con mi equipo discutiendo sobre las preguntas y bueno, en la sesión pasada sí llegamos a, bueno, a discutir nada más los puntos que están ahí. Sobre edad, pues con que sean mayores de edad es suficiente. Ubicación, como nosotros queremos dedicarnos a esta parte de proyectos sustentables y bueno, fotovoltaicos, ahorro de agua y demás. Ujú. Algo que nos puede detener un poco puede ser el subsidio que da CFE en ciertas localidades. Entonces, tal vez habría que descartar esas localidades en donde hay subsidio. Ok. Y acerca de la personalidad, pues buscamos personas, gente que les guste estos temas de sustentabilidad, cuidado del agua, eficiencia energética, en general, pues el medio ambiente. Y la otra es de que pues simplemente se quieran ahorrar, ¿no? Cierta cantidad de dinero al mes al pagar su recibo de luz. Ujú. Pero, pues, en general sí buscamos personas que tengan, un punto de vista similar al de nosotros. ¿A qué se dedique? Pues, realmente ahí no discriminamos. Lo que sí podemos, ver eh, es sobre a qué se dedica el negocio o si es a nivel residencial, pues, ver qué cantidad de energía eléctrica utiliza. Y, pues, eso va relacionado con lo de hábitos de consumo que desde si su demanda de energía eléctrica es muy alta, pues entonces sería como
un cliente potencial muy atractivo para nosotros. Hobbies, estamos hablando, pues sí, sobre todo esta parte de sustentabilidad, que le interese estos temas y necesidades, pues es básicamente, pues una demanda de energía alta o igual consumo de agua que sea igual, alto. Y motivaciones, pues va de la mano con los hobbies y personalidad, que va, relacionado con, pues, eficiencia energética, cuidar el medio ambiente y demás. Acerca de las 10 preguntas, pues llegamos aquí a proponer algunas, por ejemplo, este, si cuenta con servicio de agua potable, si su casa está pintada, cuánto paga de luz, qué tipo de tarifa tiene, em, su postura frente al cambio climático, qué acciones está haciendo o hará en un futuro para cuidar el medio ambiente, a qué se dedica, es muy importante esto de si tiene una instalación legítima de CFE, su tipo de instalación eléctrica, si tiene otro tipo de, no sé, generador, bueno, para que, pues, genere electricidad, pues, la ubicación donde se encuentra o donde va a utilizar sus módulos fotovoltaicos, también sus hábitos de consumo sobre agua, si ha recurrido a comprar pipas de agua, si, bueno, hábitos también, por ejemplo, de si separa la basura, si cuenta con lavadora, cuánto, tiempo gasta en una ducha normal. Y pues, bueno, creo nos pasamos de 10 pero ese es el punto. Ok, súper. Em, si te fijas, Ala, hiciste como una mezcla entre las personas, tus usuarios y también, por ejemplo, si son empresas, si son condominios, si son... Entonces, de alguna forma, aquí lo más importante es poder entender cuál es el problema real. Si te fijas, y esto es súper importante, empezamos a hacer nuestro perfil conforme a nuestra solución. No empezamos a entender el problema detrás. No, tal vez, ¿cuál sería el problema que esta persona tiene? O sea, ¿cuál sería el problema que tú crees que esta persona tiene en su vida con respecto a esos temas? Bueno, es que, el negocio en general, pues, es dar soluciones, ¿no? A clientes potenciales, pero si nos enfocamos solamente en proyectos fotovoltaicos y somos muy, muy realistas, nuestro cliente principal va a ser personas que gasten demasiada electricidad, ya sea residencial, de que tengan muchos aires acondicionados, pues esto básicamente es totalmente contrario a una persona que quiera cuidar el medio ambiente, porque sus hábitos de consumo son muy altos. Entonces, pero pues si somos realistas, esto va a ser nuestro principal cliente que tiene el capital para pagar un proyecto fotovoltaico. Lo otro es de que pues quiera un cliente potencial que quiera, Mm, no sé, se me ocurre de que le interese mucho el medio ambiente y quiera, en vez de utilizar, pues, la energía de CFE, pues, pueda generar su propia energía, a pesar de que no sea rentable. Porque, pues, bueno, como le repito, nuestro cliente, digamos que más, realista, más ideal, es, personas que consumen demasiada energía, ya sea a nivel residencial, que, pues, realmente es muy malo para el medio ambiente, que una persona, o familia a nivel residencial gaste demasiada energía. Y la otra, pues, son pequeñas empresas, pequeñas industrias que, o manufacturas, que tengan equipos en su domicilio, de que gasten demasiada luz eléctrica. Ese sería como Ok. el problema principal. Yo te preguntaría, tal vez las empresas tienen el dinero para poder invertir de un trancazo todo lo que necesita para hacer las instalaciones. Pero tal vez el problema, obviamente es su consumo, pero también el problema puede llegar a ser que las personas que se preocupan por el medio ambiente tal vez no tienen la solvencia económica para pagar ese tipo de infraestructuras.
Entonces, ya empezamos a entender otro tipo de problemas en los que puedo enfrentar otra solución. Ya no decimos, bueno, ellos no sean nuestros clientes porque no pueden pagarlo, sino cómo hacemos para que ellos realmente sean los beneficiarios de de toda la empresa, ¿no? Entonces, a partir de este desglose de estos dos perfiles, si te fijas, ya hicimos dos perfiles, las empresas que tienen las empresas o la gente que consume demasiada luz, que sería un buyer persona, y la gente que tal vez se preocupa por el medio ambiente, pero que no tiene la solvencia económica para poder pagar un tipo de servicio como este. Ya tenemos dos problemas, ya tenemos dos usuarios de alguna forma, y a partir de ahí se empiezan a generar otro tipo de problemas que podemos encontrar otra solución. Rapidísimo, ahorita quédate con esa idea, no déjala ahí porque la vamos a usar para para el siguiente ejercicio. Pero si te fijas, cuando empezamos a dividir cada uno de los perfiles y empezamos a entender qué le duele a uno y qué le duele al otro, por ejemplo, a la empresa le duele que pues gasta mucho dinero en luz, tal vez no tanto en el medio ambiente, pero le duele que le gasta mucho dinero y al otro le duele el medio ambiente. Entonces ya empezamos a ver cuáles son las diferencias entre cada uno. Si yo llego con la empresa y le vendo que voy a mejorar el medio ambiente, me va a mandar por un tubo porque ya sé que su visión tal vez no es tanto por ahí, pero si le digo que va a ahorrar el 50% de lo que está gastando hoy en día de su luz o de su agua, ya me va a brillar los ojos y va a decir, ah, bueno, puede ser una buena opción. Y si me voy por el lado del otro usuario y escucho esta parte donde dice, ah, bueno, pues sí te va a ayudar, pero te cuesta tanto, bueno, ¿qué tal? Si le digo a la empresa, aparte de que yo te voy a ayudar a reducir ese 50%, tú vas a tal vez, por irte con nosotros y no con la competencia, vas a fondear otros sistemas que van a reducir un tipo de CO2. Entonces, en vez de que tú reduzcas un CO2, bueno, no sé cómo funciona tu métrica, pero en vez de que tú reduzcas con tu estructura 100 puntos en CO2, o no sé bien cómo funciona, bueno, pues ¿por qué no le sumamos los que al otro que tú estás financiando te van a dar? Entonces ya estás empezando a vender tal vez bonos de carbono. Y entonces es una solución distinta. ¿Vamos a dónde voy llegando? Sí, sí, bueno, ya habíamos previsto que hay dos tipos de perfiles, como había mencionado, y para las personas que no tienen la posibilidad de solventar un proyecto así de un solo pago, digámoslo así, también ya habíamos ahí visto opciones de financiamiento. El problema de estas financieras es de que, pues una, el cliente, pues no debe de estar en buró de crédito. Otra es de que tenga que tener un negocio o algo legítimo, que pague impuestos, que es básicamente sacar un crédito, todos los requisitos que se pide para sacar un crédito. Y y pues me parece que esos son como los problemas principales para el perfil que me menciona de gente que le interese cuidar el medio ambiente, pero que no tenga Pero que no el... tienen la solvencia. Ok, Sí. déjalo ahí. Ahorita que nos vayamos a la parte de la definición del problema, vamos a retomar tu ejemplo. Gracias, Alan. ¿Es Ala o Alan? Alan, pero me equivoqué, perdón, es Alan. O sea, es Sí, que apenas también me soy di Alan. cuenta, No te preocupes, Alan. perdón, Sale. sí. Vamos a seguir con la parte de empatizar. Por favor, si pueden, con sus equipos, me gustaría que empezaran a hacer como esto que hicimos ahorita en vivo. Ahorita que se vayan a grupos, empiecen a trabajarlo en la mente para ver cómo pueden empezar a discernir esta información. Yo les pregunto, ¿cómo pedían permiso? Y su mamá les decía no. Digo, no se sigan pidiendo permiso, pero cuando ustedes pedían permiso, estoy segura que no llegaban y le decían, mamá, ¿me puedo ir y puedo regresar a las 5 de la mañana muy borracho y con mis amigos y tal? Muy probablemente no. ¿Qué es lo que hacían? Ya conocían qué su mamá les iba a decir, cuándo había que decirle, en qué momento le iban a agarrar en buen momento para que Claro. les dijera que sí, cómo le iban a decir para que entonces ella te dijera que sí, ¿no? Todo este proceso de conocimiento, de poder encontrar una solución, ajá, cómo negociar, ¿no? Como, oye, ma, bueno, no llego a las 5, llego a las 2. Bueno, no llego a las 5, pero puedo tomar un poquito, no me llevo el coche, o me llevo el coche, pero no tomo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a negociar estos permisos? ¿Y de qué va? De poder conocer a la persona. Tú sabes perfectamente cuando tu mamá te va a decir que no y cuando te va a decir que sí. Esto que lleva tiempo y años de conocimiento a la persona.
Si ustedes hoy en día llegan y me piden a mí un permiso, no van a saber si yo les voy a decir que sí o que no, porque al final no me conocen. Pero ustedes con su mamá tal vez puedan entender un poco más y ser más estratégicos porque esto nos va a llevar de un lado a otro, porque entonces conocemos bien el contexto, empatizamos con ella, sabemos cuando está de buenas y cuando realmente le va a decir que sí y cuando va a decir que no. Les voy a contar rápido igual una historia, que es cuál es la importancia de entender los problemas. Una vez que ya entendemos el contexto, y como bien decía César la sesión pasada, es empatizar es poder irnos a entender todo, no solamente a nuestro usuario, sino dónde vive, ¿no? Como decía Alan, dónde vive, qué tipo si tiene una casa pintada, si no tiene una casa pintada, si vive en el norte, si vive en el sur, si vive en una zona, si cuánto gasta de luz, cuánto gasta de agua, ¿no? Todo este contexto empieza a tener sentido para tomar decisiones. Ahora bien, ahorita de empatizar es como empaparte de mucha información y entonces nuestra mente está llena de muchísimas cositas y de ideas y de gente y de personas. Pero ¿qué pasa cuando nos toca empezar a solucionar problemas? Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a utilizar la información a nuestro favor. Y esto es como la parte más difícil, pero también la parte más interesante que es, les voy a contar esta historia y es un poco como, ¿cómo podemos dividir entre una y la otra? Si una persona llega, si tú quieres colgar un cuadro en tu casa y vas a ir a Home Depot, ¿qué vas a pedir? ¿Qué pedirían? ¿O qué necesitarías? Mm, Un clavo. Depende de la barda, Un clavo, bueno, depende de la barda, pero traes un clavo, ¿qué más? ¿Qué material necesitas? tornillos, Un tornillo, taquetes. un taquete, un taladro, tal vez, ¿no? Entonces la persona llega, ¿no? Tiene su cuadro, llega a Home Depot y le pregunta al señor, oiga, necesito unos taquetes, un taladro, unos, clavos y una regla. Ya, la va a comprar. Pero la persona que está atendiendo al, al cliente le pregunta, ¿para qué? Empezamos a entender más información y te va a decir, oye, es que sabes qué, tengo un cuadro, quiero colgar un cuadro en esta repisa y entonces quiero hacerle así, así, así. Bueno, ¿qué va a hacer? Primero la persona va rápidamente a empezar a entender su problema y empezar a darle soluciones. Entonces le va a decir, no, 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 mire, le conviene más el taquete, le conviene más tal, le conviene más esto, ¿no? Ah, perfecto. La persona muy probablemente, como si no tienen mucha noción, va a comprar lo que la persona de la tienda pues le dice, ¿no? Como, bueno, lo que le asesora. Ahora, ¿qué pasa si esta persona, pónganle tú, Juanito Pérez, que es el que te tiene en Home Depot, Juanito Pérez te dice, oye, ¿qué más necesitas? ¿Cada cuánto haces esto? No, pues yo realmente cuelgo cuadros una vez en mi vida. Ah, ok. ¿Y vas a comprar un taladro solo para comprar un cuadro una vez en tu vida? ¿No? Un taladro que te cuesta tal vez 1,500, 2,000 pesos. No, pues sí está caro, pero pues ni modo, no hay de otra, ¿no? ¿Qué pasa si Juanito Pérez empieza a platicar con los otros también, con las otras personas que también quieren comprar cuadros? Bueno, va a poder empezar a tener más información. Bueno, la gente realmente no usa un taladro toda su vida, ¿no? A menos de que seas carpintero, pero, o que te dediques a algo con respecto a eso, pero realmente la gente que tiene un taladro en su casa lo usa una, dos o tres veces en la vida, en un año. Realmente no desquita tal vez el costo del taladro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te empiezas a meter, la primera solución, lo primero que vas a decir es tal vez darle una pequeña recomendación con una solución del problema en la punta del iceberg, ¿no? Yo solamente como Juanito Pérez, pues te recomendé un tipo de taladro, un tipo de clavo, un tipo de broca o taquete. Pero, por ejemplo, si yo me empiezo a meter un poco más a la información y yo, Juanito Pérez, empiezo a recibir más clientes que tienen el mismo problema, voy a empezar a entender cuál es realmente su necesidad y no me voy a quedar con la punta del iceberg. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué pasa? Bueno, pues Juanito Pérez fue con el gerente y le dijo, oiga, gerente, hay mucha gente que compra taladros nada más para colgar un cuadro. Se me hace no tan útil. ¿Qué hacemos? Bueno, pues empezaron a pensar pues, soluciones y tal. ¿Qué hizo Home Depot? Después de que mucha gente empezó a pedir, bueno, no mucha gente, pero se dieron cuenta de este problema, de que la gente compraba taladros solo para poner un cuadro, ¿qué hicieron? Rentaron taladros. Y entonces la gente, en vez de comprar un taladro, rentaban los taladros. Entonces, tú como Home Depot le ganas más a la renta de un solo taladro, sacas más dinero a rentar un solo taladro que la venta de varios taladros.
¿Qué hacemos? Empezamos a crear soluciones a través de un modelo de negocios viable a partir de escuchar a nuestro cliente. Si Juanito Pérez no le hubiera preguntado a su cliente que quería pegarse un cuadro, muy probablemente no hubiera entendido que la gente, que un buen modelo de negocio sería la renta de herramientas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, este modelo de negocio en Home Depot existe hoy en día, ¿no? Hoy en Home Depot, en Estados Unidos, puedes ir y rentar un taladro por, no sé, 5 o 10 dólares, que te cuesta un 10% de lo que te costaría un taladro, lo rentas, lo regresas y ya estás. Y tú como Home Depot le ganas muchísimo más dinero y tú como usuario sales mucho más contento porque no tuviste que pagar, ¿no? Los millones de pesos en un taladro. Bueno, tampoco sean muy caros, pero, ¿no? Entonces, esto es la parte más interesante de poder escuchar bien y también de entender que tal vez la primera solución que damos no es la más obvia para hacer un modelo de negocios o para hacer un cambio específico, ¿no? Ahora, la sesión pasada yo les dejé este como screenshot de Chingo Tools, que las personas que tienen la cámara prendida no se preocupen, lo van a tener en su liga de Chingo Tools que le vamos a compartir. Pero, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar rapidísimo de cómo funcionan estos casos. Por ejemplo, focus group. ¿Alguien sabe qué es un focus group? ¿Alguien? No, mano, sí, abajo. Ok, focus group es literalmente meten a 5 personas en un cuarto a interactuar con un producto, ¿no? Y les preguntan, oye, de que mira, ¿te gusta este empaque? Pues sí está bonito, pero no, pero a ver cómo interactúan, cómo lo usan. Se usa mucho también para desarrollar productos, ¿no? Se utilizan para hacer pruebas, para ver si funciona, a ver qué siente el usuario, ¿no? Meten a sus clientes o a sus usuarios meta en un lugar y los analizan a ver cómo interactúan con el producto o el servicio o el diseño, ¿no? Ahora, por ejemplo, ir a campo. Ir a campo es muy bueno porque si tú ya tienes un cliente en específico, quieres solucionar un problema, ir a campo es bueno para observar. ¿Qué haces en campo? Vas, tomas fotos, identificas, ves, platicas con gente y vas analizando un poco el contexto, que te ayuda a verlo a ver lo que no es evidente. Hay mucha gente que hace toma muchas decisiones a partir de sesgos. Entonces, esos sesgos o estos como ventanitas que tenemos son a donde tenemos que empezar a meternos en el problema. Ahora, por ejemplo, otra, shadowing. Shadowing es básicamente seguir a tu cliente como si fuera su sombra. Shadow en inglés es sombra y lo que queremos es empezar a entender cómo es que nuestro cliente actúa, piensa, funciona. Esto lo hace mucho las redes sociales, aunque no crean, nuestros teléfonos literalmente nos escuchan todo el tiempo. Entonces, ¿nunca les ha pasado que hablan y dicen de que, ay, se me antoja comprar inserte aquí lo que quieran comprar. Y de pronto salen en Instagram 10,000 anuncios de que qué quieres tal. El algoritmo que tenemos en redes sociales y el que tenemos en nuestros dispositivos es el claro ejemplo de un shadowing. Todo el tiempo está escuchando lo que estamos diciendo, entonces todo el tiempo nos va conociendo mejor y sabe qué vendernos y cómo hacerlo. Inclusive a mí me ha pasado que yo pienso en algo que quiero, ni siquiera lo verbalizo y de pronto lo empiezo a ver en redes sociales, ¿no? Si les ha pasado, que es como, ay no, qué miedo, ¿no? Entonces, eso pasa también mucho. ¿Qué hacemos? Bueno, empezamos a ver cómo funciona nuestro cerebro y cuáles son nuestras tomas de decisiones. Benchmark. ¿Qué nos ayuda? Por ejemplo, para poder dar soluciones, podemos ver qué hace nuestra competencia. Un benchmark se basa en poder analizar qué hace la competencia y cómo lo hace y cuál es la solución que ellos tienen al problema. Esto te va a dar una forma de pensar distinta, como qué ofrece la competencia, qué podemos hacer para hacer mejor y cuál es el problema que está resolviendo y si lo está resolviendo bien. Ahora, mapa emocional es básicamente, les estoy dando así un boost de información, ¿eh? Mapa emocional es básicamente entender cuáles son las emociones que tiene la persona para tomar una decisión de compra, ¿no? Muy probablemente eso está empezando a ser muy interesante. Por ejemplo, antes no se evaluaban los criterios de toma de decisiones en las mujeres al igual que en los hombres, porque los hombres tienen un nivel emocional distinto al de las mujeres. Las mujeres tenemos un periodo de 28 días en donde tenemos diferentes procesos hormonales que nos hacen tomar decisiones de formas distintas.
estas conductas de emocionales no se analizaban antes y hoy en día son conductas que se analizan para productos femeninos. Por ejemplo, no, el maquillaje, la ropa, no compras lo mismo cuando estás en tus días, cuando estás en tu periodo de ovulación. Entonces, estas conductas también son importantes para entender cuál es el problema y cómo podemos llegar al cliente y solucionar sus necesidades. Me eché ahí un boost, básicamente de eso van estas herramientas y esto seguimos en la parte de empatía para que lo puedan utilizar. Vamos a ir cerrando la parte de empatía. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Digo, tómenle foto, búsquenlo en internet, indáguense más, pero ya les di como un boost informativo. ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Sugerencias? ¿No? ¿Sonrisas? Súper. Les voy a poner rápido este video. Y después de ahí nos vamos a ir a un pequeño break de 5 o 10 minutos y para que lo piensen y después regresamos, ¿sale? Les voy a poner el video y regresamos. El primer paso en el emprendimiento que se hace siguiendo un método es observar la realidad buscando problemas que puedan convertirse en oportunidades. Véanlo así, toda empresa existe para hacerle la vida mejor a los demás. Por ejemplo, un restaurante puede servir comida más rica, más nutritiva, más barata o puede ofrecer un espacio más cómodo, más romántico, más cerca. En fin, algo tan básico como servir comida en realidad puede tomar formas muy diferentes como soluciones a problemas también diferentes. La piedra angular de un emprendimiento con método no es una buena idea, sino un buen problema. Es decir, un problema bien definido que sabemos a quién afecta. Pues en últimas, el éxito del emprendimiento es que haya clientes o usuarios a los que uno les resuelve algo. Entonces, les proponemos dos conceptos que guían la búsqueda de problemas: empatía y sistematización. La empatía consiste en ponerse en los zapatos del otro para tratar de ver las cosas que le ofrece su entorno y pensar si están bien, si se pueden mejorar o si hay algo que falte. Así que la empatía es fundamental para identificar oportunidades de emprendimiento. Con ella logras ver el mundo desde una perspectiva que no es la tuya y encontrar problemas que tú podrías ayudar a resolver. Luego viene la sistematización, pues no basta con observar problemas desprevenidamente, hay que precisarlos, definirlos con claridad. Para eso debes recolectar datos, organizarlos, agruparlos, filtrarlos, pulirlos, pensar sobre ellos y sacar conclusiones que te ayuden a madurar las buenas ideas. Así pues, el resultado del primer paso será la definición clara del problema o los problemas que tu emprendimiento podría resolver. Ay, es que me encanta cuando alguien más lo explica. Sale. Nos quedamos en esta parte, cerramos empatía. Por favor, analicen bien sus buyers persona y hagan toda esta investigación. No, métanse un poco. Buyer persona es solamente una de las herramientas que tenemos sobre empatía. Entonces, todas las que les di en el boost de información, si las pueden hacer, les ayudaría muchísimo para poder entender un poco más el contexto de su problemática. Ahora bien, vamos a empezar con definición. Les voy a dar 5 minutos bueno, de aquí a las 7. No, es que ya son las 5, 4, 5. A las 5:05, regresamos. Y para empezar con el tema de definición y hacer varias actividades. Por favor, échense en agua, tómense un café, lo que sea, porque lo que viene es neta tener toda la información así y empezar a hacerla así. Entonces, nos vemos aquí 5:05. Ay, ¿cómo apago pantalla?
Listos, ¿cómo andamos? ¿Ya te tomaron sus cafés? ¿Ya fueron a hacer del baño? ¿Ya terminaron? ¿Ya regresaron? ¿Cómo están? Acá andamos. ¿Ya? Éxito. Aquí andamos. Súper. Déjenme ver si puedo yo grabar pantalla. Ah, no, ya se está grabando. Ok, ok. ¿Se sigue grabando, no? Sí, va, perfecto. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Hable ahora o calle para siempre porque ya voy a empezar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguien que quiera decir algo? También pueden desahogarse aquí conmigo. Es un lugar espacio, un lugar seguro. Sale. Nos quedamos en esta parte de definir problema. Ahora, la parte de definir el problema es de las partes más interesantes, divertidas, pero también difíciles, porque hay que ser hay que pensar de una forma muy estratégica. ¿Nunca les ha pasado que cuando quieren solucionar cosas es como, bueno, rápido, pero cuando se ponen en el rol de pensamiento estratégico, como, bueno, voy a tomar una solución pensándola bien, como esta parte de piensa 2 veces lo que vas a decir? Bueno, vamos a entrar a esa parte. Vamos a entrar a esa mente empezando a utilizar diferentes herramientas, no solamente lo primero que viene en la mente, para poder entender un poco más dónde estamos parados. Ahora, yo les preguntaría, ¿ustedes comprarían su producto, lo que ustedes tienen en mente hacer, desarrollar o hacer? Sí, no, ¿sí lo comprarían? ¿Sí? ¿Creen que es una buena idea? Sí. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿No saben? ¿Alguien tiene por ahí el micrófono apagado, por si alguien quiere hablar? Sí. Sí, ok, ok. Tal vez. Ok. Sale. Vamos Aún a ver sigo este video. pensándolo. No, ya no te escuchas. No, es que aún sigo pensándolo. Es que, bueno, sí. ¿Sí lo comprarías? Mm, no, 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 ¿No? no, no sé. Aún no lo sabes. No te preocupes, quédate pensándolo. Les voy a poner este video rapidísimo que habla sobre cómo funciona nuestra mente y por qué damos las soluciones en la punta del iceberg. Lo voy a poner un poquito más rápido para que no nos tardemos tanto porque siento que ya no nos queda tanto tiempo. Heurísticas, los atajos de tu mente. No hay minuto que pase en nuestras vidas sin que tengamos que tomar decisiones. Desde decisiones simples, tales como elegir lo que vamos a comer o si salir con paraguas cuando está nublado, hasta decisiones mucho más complejas, como la compra de una casa o con quién nos vamos a casar. Y lo hacemos evaluando certezas e incertidumbres, poniendo sobre la balanza la gratificación a corto plazo versus los beneficios a largo plazo. Pueden ser acertadas o no, pero por más simples que sean, la mayoría de las decisiones contemplan la posibilidad de que algo ocurra. Y la probabilidad de que eso ocurra es incierta. ¿Lloverá esta tarde? ¿Qué le gustará comer a mi pareja esta noche? ¿Pollo o pescado? ¿Cuál es la probabilidad de que se incendie mi casa y me convenga tener un seguro de incendio? Los problemas que enfrentamos en la vida muchas veces son muy complejos. Es difícil analizar objetivamente todos los atributos, variables y posibles resultados de una decisión. A veces tampoco contamos con el tiempo suficiente para determinar cuál es la mejor alternativa. Por suerte, nuestro cerebro está diseñado naturalmente para reducir dicha complejidad utilizando ciertos atajos, llamados heurísticas. ¿Qué son las heurísticas? Son caminos alternativos, más cortos, que utiliza nuestra mente para tomar decisiones de manera más eficiente y frecuentemente con resultados satisfactorios. Aunque muchas veces también pueden sesgar nuestra decisión y llevarnos a cometer errores. Veamos juntos los 3 principios heurísticos que más se investigaron: representatividad, disponibilidad, ajuste y anclaje. Comencemos con representatividad. Este principio tiene que ver con la tendencia que tenemos a asignar mayores probabilidades a aquellos eventos que son más representativos en nuestra mente.
Por ejemplo, pensá en una Ferrari. ¿Es roja? Pensá en una azafata. ¿Te la imaginas joven y atractiva? Pensá en París. ¿Qué ves? ¿La Torre Eiffel? ¿Y si te digo, Pedro es tímido e introvertido, colaborador pero poco sociable, ordenado y muy detallista? ¿Cuál es la probabilidad de que Pedro sea granjero, piloto de avión o bibliotecario? Seguramente tu primera intuición sea que Pedro es un bibliotecario, justamente porque resulta más acorde a la descripción. Sin embargo, es más probable que Pedro sea granjero, simplemente porque hay muchos más granjeros, incluso introvertidos. Por lo tanto, este principio heurístico puede llevarnos a cometer este tipo de errores, ya que el hecho de que Pedro sea introvertido no implica que es más probable que sea bibliotecario antes que granjero o piloto. Vayamos ahora al principio de disponibilidad. Es muy común que los seres humanos pensemos que un evento es más probable cuanto más fácil sea recordar dicho evento o circunstancias similares. Simplemente está más disponible o accesible en nuestro cerebro. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué te parece más probable? ¿Morir por un ataque de tiburón o por las partes que caen de un avión? En general, la gente suele creer que los ataques de tiburón son mucho más frecuentes, aunque en realidad la probabilidad de morir golpeado por partes de un avión es 30 veces mayor. ¿Y por qué pasa? Es muy simple, los ataques de tiburón son más fáciles de recordar, porque son más espectaculares y aparecen con mayor frecuencia en los diarios y otros medios de comunicación. ¿O acaso, no te da más miedo volar en avión que andar en auto? Veamos este otro ejemplo. Pensá en palabras en español de 4 o más letras. ¿Cuántas tienen R en la primera posición y cuántas en la tercera? Si pensaste que había más palabras con R en la primera posición, fuiste víctima del principio de disponibilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas más palabras en español que tienen la R en la tercera posición. ¿Y por qué nos pasa? Sencillamente porque, al igual que el diccionario, nuestro cerebro busca palabras de manera lexicográfica, pensando en la primera letra y no en la tercera. Con lo cual suelen estar más accesibles las palabras que empiezan con R, rama, risa, remo, ruta, que las palabras que tienen la R en la tercera posición, cara, muro, cera, toro. Por último, tenemos el principio heurístico de ajuste y anclaje. Es sumamente útil y generalmente utilizado cuando realizamos estimaciones a partir de un valor conocido, que luego vamos ajustando. El problema es que ese valor puede terminar siendo un ancla difícil de ajustar. ¿Pensás que en la cumbre del Everest el agua hierve a una temperatura mayor o menor que 10 grados centígrados? ¿A qué temperatura dirías que hierve el agua en la cumbre del Everest? La respuesta correcta es 69 grados. Sí, ya sé, no tenías ni idea de la respuesta exacta e intentaste pensar en un número que te resultara coherente. No te preocupes, así razona la mayoría de las personas frente a este tipo de pregunta. Pero de lo que seguramente no seas consciente es del efecto que tuvo en tu respuesta el número que incluimos en la primera pregunta, 10 grados centígrados. Ese número es lo que llamamos el ancla, y nuestra respuesta suele ajustarse a partir de ese valor, solo que no ajustamos todo lo necesario. ¿Te imaginas cómo podría variar tu respuesta si en lugar de 10 grados centígrados el número hubiera sido 260 grados centígrados? ¿Sería la misma? Te apuesto que no. Este experimento se realizó varias veces y de diferentes maneras, y resultó que en el primer caso, cuando el ancla estaba en 10 grados centígrados, los participantes respondían a una temperatura media de 57, mientras que en el segundo caso, con un ancla de 260 grados centígrados, respondían a una temperatura media de 135. ¿Sorprendido? En ambos casos las estimaciones se ajustaron en la dirección correcta, pero condicionados por el ancla, no lo suficiente. Finalmente, veamos este último ejemplo para ver cuánto impacto tiene este principio en nuestras decisiones. Pensemos en el siguiente listado de artículos de bazar: una cafetera de filtro, una tabla de picar, una sartén de teflón. Ahora imagínate un número al azar de 2 dígitos. Supongamos que ese número es 79. ¿Podrías escribir ese número al lado de cada producto? Ahora agregale el signo dólares. Pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por cada uno de estos productos? ¿Y si el número al azar hubiera sido 22, habría cambiado tu respuesta? Este experimento se realizó con alumnos del MIT en Estados Unidos utilizando los 2 últimos dígitos de sus pasaportes, y los resultados son sorprendentemente interesantes. Aunque te cueste creerlo,
Cuanto mayores eran los dos últimos dígitos, mayor era la cantidad que estaban dispuestos a pagar por cada producto. Ahora que ya recorrimos uno a uno estos tres principios, representatividad, disponibilidad y ajuste y anclaje, junto con sus respectivos sesgos, la pregunta es, ¿cometés estos errores? ¿Con qué frecuencia? Creer que un vino caro o de etiqueta sofisticada es un producto de alta calidad. Comprar esos zapatos porque el descuento es muy tentador. ¿Será siempre un buen atajo? Comprar todas las semanas el mismo jabón porque ya lo conocemos y no queremos perder tiempo. Elegir ese restaurante porque al estar más lleno debe ser mejor. O evitar al médico más joven porque no debe saber lo suficiente. ¿Serán siempre las mejores reglas para decidir? Tal vez sea conveniente repensar alguna de nuestras decisiones, al menos de vez en cuando, porque aunque simplificarlas y automatizarlas es sumamente necesario y eficiente, también puede ser bastante arriesgado. ¿No te parece? Sale. Aquí a veces como que se le rompió así de que, sí es cierto. ¿No? Como que es interesante cómo nuestro cerebro funciona y a partir de ahí entender los sesgos. ¿Cuál es la importancia de este video que vimos? Es eso, poder empezar a pensar fuera de la caja. Es un poco como que se escucha mucho como, piensa fuera de la caja, pero realmente es hacer trabajar un poquito más nuestra conciencia y nuestra estrategia para poder solucionar problemas no tan evidentes y no llegar a soluciones tan comunes, ¿no? Y de alguna forma empezar a hacer innovación a partir de cómo definimos el problema. Para esto, me gustaría irme a la parte de cuál es realmente el problema. Hay muchas herramientas para aterrizar definición de problema. Hoy vamos a ver dos, pero hay muchas y los que tienen la cámara prendida van a recibir su acceso a Chingo Tools y van a poder encontrar más. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo les pregunto, ¿alguien tiene algún problema que queramos que quieren solucionar aquí en esta sesión del día de hoy? O ponemos una. Pues podemos continuar con lo de las personas, que muchas personas no tienen la suficiencia económica para pagar un sistema fotovoltaico. Ok. Ok. Las personas no tienen sí, la suficiencia económica para pagar un sistema de reducción, de un sistema sostenible, ¿no? Hablamos de fotovoltaico, etcétera, para resumir la palabra. Ok. Ahora bien, yo les preguntaría, te pregunto a ti directamente, Adán, ¿por qué? Tienen otros gastos. Ok, tienen otros gastos. Otros gastos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen otros gastos? Ah, pues porque tienen que existir, comer, entretenerse. Ok, tal vez priorizan gastos, Ajá, ¿no? ajá. ¿Por qué priorizan gastos? No sé, ayuda. ¿Quién le ayuda a Dan? Ahí ya él. Para poder sobrevivir, o bueno, sí, para poder vivir, porque necesitan una alimentación, también necesitamos lo que es pues, pues sí, lo que es el agua, am, y Ok, podemos decir. también, perdón, también Va- depende mucho si las personas rentan, porque también tiene que ver con la renta, o si tienen una casa. Ok, priorizan gastos porque tienen gastos fijos, ¿no? Como necesidades de cubrir. Ok, ¿por qué? ¿Por qué tienen necesidades que cubrir? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería otro por qué? ¿Por qué no pueden darse un lujo, por ejemplo? ¿Por qué tienen que priorizar sus gastos? Porque viven al día. ¿Qué? Porque viven al día, Para sobrevivir. ¿ok? Para sobrevivir. ¿Por qué crees que la gente de ese sector, en específicamente en lo que estamos hablando, por qué viven al día? Pues muchas veces puede variar dependiendo el sueldo o el trabajo en el cual estén ejerciendo. Muchas veces es
el afectar, porque por decir, hay personas que cobran a la quincena, hay unos que por decir es al día o es a la semana, entonces de ahí deben de saber ellos igual cuál sería la distribución y de ahí manejar sus prioridades y el cuál serían sus lujos también. Ok, tal vez no hay trabajos por tantos formales, son trabajos más como informales, son ingresos semanales, ¿no? Ok, entonces ya estamos entendiendo un poco más allá del problema de que, bueno, pues tal vez no tienen la solvencia económica. Y si nos vamos todavía más profundo, yo les digo de que, pero es que ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué nos ayuda esto? Y yo sé que Dan se ríe porque digo de que chifles, ya no sé ni qué pensar, ¿no? Es que esta estrategia se llama los 5 porqués y realmente te puedes ir un poquito más profundo cada vez que quieras hacerle doble clic para entender el problema. Si yo me voy un poquito más a otro por qué la gente no tiene trabajos, por qué la gente no tiene trabajos que tengan, o sea, trabajos formales que tengan un ingreso establecido para que se puedan dar lujos, me puedo ir a que la tasa de informalidad en México es arriba de un 60%. Entonces ya estoy entendiendo que tal vez el problema es más sistémico que por la persona que realmente no puede pagarlos. Entonces, tal vez mi solución no es, tal vez mi solución no va tanto porque no puedan pagarlo, sino porque no hay trabajos o no hay leyes o no hay infraestructura o no hay empresas que tienen esta formalidad y esta infraestructura para el crecimiento. Entonces, así es como empezamos a cuestionarnos el dónde vienen los problemas y cómo podemos solucionarlos. Si yo me hubiera quedado con el no les alcanza, muy probablemente hubiera dicho, bueno, pues no nos alcanza, pues ni modo, ¿quién sí me puede pagar? Porque pues yo tengo que comer, ¿no? Obviamente, yo hubiera pensado lo mismo. Pero ¿qué hacemos? Cuando nos vamos un poquito más abajo, entendemos que tal vez la culpa no es de la persona que no puede pagarlo, sino tal vez del gobierno o tal vez de las empresas que no ofrecen tipo de servicios o entonces o del sistema o de la colonia, tal vez están subsidiados o no están subsidiados, entonces gastan mucho dinero en subsidios o no subsidios. Entonces empiezas a entender un poquito más atrás el contexto y a partir de ahí puedes empezar a dar soluciones distintas. Este es un ejercicio súper rápido que pueden hacer con cualquier cosa, e inclusive con sus parejas o sus amigos, de que, ¿por qué estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y entonces de pronto te das cuenta que no está enojado contigo porque cerraste la puerta porque no le abriste la puerta del coche o porque cerraste la puerta de un portón, sino está enojado con su mamá porque en la mañana le gritoneó. ¿Y tú qué problema tienes que ver ahí? Es una solución bastante viable porque no solamente sirve para el emprendimiento social, sino para la vida. Así que check para su herramienta de vida. Esta es una gran herramienta para entender un poco más el contexto detrás. Ahora bien, con toda esta información que ya tienen aquí a la mano, vamos a irnos con este problema que el que ya estamos trabajando y vamos a hablar sobre el árbol de problemas. El árbol de problemas, ¿alguien conoce esta herramienta? Porque no nacimos ricos, ¿no? Sí, ya lo sé. Eso es muy triste. Pero, pues ni modo. César. Sí, gracias. Sí, justo como menciona Jean, o sea, para poder definir los problemas vamos a tener que usar estas metodologías, que hay varias, pero justo estas son las más, pues no accesibles como tal, pero sí las que nos permiten poder visualizar mejor las causas, los efectos de los distintos problemas a los cuales nosotros estaríamos brindándole un producto o servicio para atenderlos y que eso haga que justamente pues nos paguen por lo mismo. Entonces, en ese sentido, es que ahorita es toda esta información, todas estas metodologías, eh, que puedan irlas preguntando, entendiendo y sobre todo absorbiendo para que cuando ustedes trabajen con sus equipos o cuando ustedes trabajen de manera particular, pues puedan ir haciendo esa lluvia de ideas aterrizados justo en estas metodologías. Sí, y sobre todo algo aquí bien interesante es esto que les ponían en el video, el bias. O sea, cuando tú tienes un sesgo, muy probablemente te vas a ir por la solución más rápida y no tal vez por la solución más eficiente o más retribuyente. ¿Qué pasa si cuando me doy cuenta que el problema no son las personas, o sea, que muy probablemente las personas con las que yo quiero trabajar, que son las personas que quieren reducir su impacto en el medio ambiente con perdón, eso, este, lo puede subsidiar el gobierno o puedo hacer una mancuerna con una empresa o una organización. Entonces, porque me doy cuenta que ellos son parte del problema. Y entonces eso me hace llegar a una solución que puede ser mucho más rentable y redituable que ir uno a uno, ¿no? Tal vez si pienso, bueno, ¿cómo lo haría por forma masiva? ¿Cómo en vez de ayudar a una persona ayudamos a 100 al mismo tiempo? Y entonces te empiezas a dar soluciones distintas.
Ahora bien, el árbol de problemas, como les decía César, es otra herramienta que nos ayuda un poco a discernir toda esta información y a ponerla en un lugar. Todo esto es porque toda esta información de empatización la vamos a traer aquí. Y es que el árbol de problemas funciona un poco así, ¿no? Tenemos en el centro, en el tronco, el problema principal, ¿no? Nuestro problema, ya nos dimos cuenta que nuestro problema es que la gente no tiene, no tiene el problema con la gente con la que queremos trabajar no tiene el recurso para poder invertir en un sistema de ahorro, ¿no? De energía o de agua. Entonces, aquí nos vamos a ir a dos partes. La parte de arriba son los efectos y la parte de abajo son las causas. Vamos a poner este problema y me gustaría que todos trabajáramos en este problema, ahorita que nos dividamos en grupos, para que entonces cuando regresemos nos den soluciones distintas, porque estoy segura que vamos a regresar a soluciones distintas y a efectos, causas, efectos distintos. Entonces, ese es nuestro problema y nos vamos a ir primero a las causas. ¿Cómo se llena este árbol? Primero empezamos con el problema, lo ponemos ahí central y tratamos de ser lo más específicos posibles. Si puedes ponerle nombre y apellido, la gente en la colonia tal o la gente de este sector socioeconómico tiene interés por reducir su impacto en el medio ambiente, sin embargo, no puede pagar o no tiene la fuerza económica para pagar este sistema, ¿no? Si hay interés, si quieren, pero no pueden hacerlo. Ok, ese es nuestro problema central, ahí anótenlo donde tengan una hoja de papel. Y después nos vamos a ir a las causas. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay varios perfiles de uso, o sea, varios buyer persona? Cuando hablábamos en la sesión pasada de este esquema, bueno, de cliente, usuario y beneficiario, hablábamos de que dentro del problema existen varias personas o varios factores que interactúan con el problema, ¿no? Aquí lo pensamos más en un tema de modelo de negocio, pero vámonos para resolver el problema a identificar quiénes son las personas que van a influir en nuestro problema. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que las personas que influyen en el problema, pues primero que nada son las personas que no tienen el recurso, ¿no? Son nuestros como usuarios objetivo. Ok, después de eso, pues ya nos dimos cuenta a través de la herramienta de porqués que la gente no tiene la infraestructura, los sueldos o los empleos con una solvencia suficiente para poder invertir en tipo de cosas. Entonces, hablamos sobre las empresas, ¿no? Aquí pongo este ejemplo, las empresas. Pero también hablamos que tal vez no hay políticas públicas, hablando del gobierno, para poder incentivar que la gente gane mejor, gane más, tenga trabajos más formales y más redituables para que puedan no solamente subsistir con lo que ganan el día a día, sino que realmente puedan empezar a tener ingresos en donde no tengan estrés económico. Entonces ponemos aquí al gobierno y esta lista se puede ir más o menos dependiendo del problema que tengan. Ahorita vamos a usar para el ejemplo estos tres, pero pueden ser 4, 5 o 2 o no, dependiendo del problema que tengan. Ahora bien, nos vamos a ir con las causas indirectas y al final nos vamos a poner las causas directas. Ya que definimos nuestro problema en el primer paso, nos vamos a ir con las causas indirectas de este problema. Y es que las causas indirectas son como actividades, cosas que pasan alrededor de este problema. Y arriba vamos a poner las causas directas. ¿Cuál es el objetivo? Al final, dentro de dentro de esta como lluvia de causas, vamos a entender cuáles son las causas directas que se vuelven a convertir en acciones o actividades directas y cuáles son las causas indirectas que se vuelven como parte o sea, son como que se van agregando como actividades para poder tener un entregable. El entregable, por así decirlo, son las causas directas y las causas indirectas son las como actividades, como el conjunto de cositas. Ahora, como les decía, justo la parte de las cosas directas son entregables, son como las soluciones y las cosas que vamos a empezar a entender. Y las cosas indirectas son las actividades que nos llevan, las causalidades de cada uno de ellos. Ahorita les voy a dar un ejemplo más claro para que les quede, valga la redundancia, más claro y para poder hacerlo directamente con este ejemplo. Ahora, después de irnos a las causas, nos vamos a ir con los efectos. Los efectos básicamente lo que funcionan es como para
qué están haciendo o cuáles son lo que están, es que no es una solución, cómo están aterrizando en una acción en concreta esa situación. Ahora, aquí también igual, conforme hacemos esta misma dinámica, se va llenando hacia arriba. Entonces, por ejemplo, yo pongo en este problema que nuestro problema era que la gente no tiene esta solvencia económica para invertir. Entonces, nos damos cuenta que uno de los problemas es que tal vez no hay suficientes trabajos formales o tal vez la gente no está capacitada para tener trabajos formales de los que se requieren en ciertas áreas. O, ¿no? Entonces aquí voy a poniendo causas indirectas. Y tal vez una causa directa es que la gente no tiene, las empresas no tienen vacantes para este tipo de, para las personas o no hay suficientes vacantes. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos vamos hacia una causa y sobre esa misma línea, sobre las empresas, nos vamos a ir a los efectos. Entonces, aquí vamos a poner algunos efectos de eso. ¿Cuál sería un efecto de que las empresas, bueno, que no haya o sea, vacantes de salarios formales? ¿Cuál sería un efecto? ¿Ustedes qué creen que puede ser un efecto? Justo lo acaban de decir en los porqués. Que la gente Porque no tiene, pagan lo suficiente. porque no pagan lo suficiente, por la gente tiene, un efecto puede ser que la gente tiene estrés económico, ¿no? Un efecto que tú no tengas un sueldo formal o un salario formal, te causa estrés económico. Entonces, eso es un efecto. Entonces, poco a poco vas poniendo los efectos y vas entendiendo cuál es el efecto central. Ahora sí, yo sé que ahorita como que se medio está como de que raro, pero les voy a dar un ejemplo, o sea, más específico, ¿no? Eso es un ejemplo que literalmente bajamos de internet y que lo pueden encontrar en cualquier lado. Y es básicamente es que en cierta primaria existen estudiantes de la primaria número 1 de mayo, involucrados en actividades de vandalismo, ¿no? Entonces ya tenemos ahorita un mercado establecido. Y luego, ¿cuál es el problema? Que están involucrados en acciones de vandalismo, ¿no? Entonces imagínense que los niños de primaria están involucrados en vandalismo. Entonces, ahora sí nos vamos. ¿Quiénes son las personas que están activamente en este problema? Bueno, pues la escuela, los padres, los estudiantes y la comunidad. Ellos decidieron poner estos 4. Ahora bien, vamos a empezar desde abajo con las causas indirectas. Y es que una causa indirecta es que falta, no sé, la percepción del problema de vandalismo en los niños. Hay una falta de capacitación para que los profesores puedan identificar que los niños están en actos violentos o actos de vandalismo. Y una causa directa, específicamente, sería que no hay una existencia de un programa para prevenir el vandalismo, ¿no? Entonces, esa sería tu entregable. Esto es lo que tú quieres lograr para solucionar el problema. Esto es una de las entregables que tienes que hacer. Si nos vamos sobre la misma línea hacia arriba en los efectos, es que, bueno, que pasen tipo de cosas en las escuelas hacen que, pues, el ambiente en la escuela, pues, no sea bueno y que entonces haya mucha fricción y que haya mucha deserción escolar, que muchos niños se salgan de la escuela porque hay mucho vandalismo. Estos serían los efectos. Entonces, así nos vamos con cada uno de los agentes que forman parte del problema. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo. Los padres, ¿no? Una causa indirecta es que pues falta una sociedad de padres de familia, ¿no? No hay como esta comunidad de padres que esté al pendiente de los hijos. No hay una existencia de comité de participación social ni nada en cuestión de padres que se involucren con la actividad de los niños. Y entonces, ¿cuál sería una causa directa? Que falta justo este espacio de convivencia familiar, ¿no? Una causa directa es que se tiene que buscar motivar a los padres para que puedan tener un poco más de interacción con sus hijos y estar más al pendiente de ellos. Sobre esta misma línea, nos vamos a los efectos. Que hay mucha desintegración familiar, ¿no? Las familias están rotas, por así decirlo, y hay mucha falta de tejido social. Entonces aquí empezamos a ver cómo todo está alineado hacia el mismo agente, pero con diferentes formas de ver el problema.
Ahora, nos vamos con estudiantes y comunidad. Si quieren, denle screenshot y lo vamos como analizando. El objetivo es que ahora con el problema que nosotros definimos, que es que la gente no tiene la solvencia económica para pagar un esquema de celdas fotovoltaicas, con este problema nos vamos a ir a hacer este árbol. ¿Sale? Sí, César. Sí, igual algo que les puede ayudar mucho es que aquí está dividido en escuelas, padres, estudiantes. Piénsalo, por ejemplo, eh, causas sociales, causas económicas, causas culturales, etcétera. Y pues, les puedo dar un ejemplo para que no les haga más sentido un poco cómo podemos construir desde las causas indirectas, directas y efectos. Por ejemplo, en causas económicas, ya lo hemos hablado, bajos sueldos de las familias que no pueden acceder a un panel fotovoltaico por los altos costos iniciales que tiene pues instalarlo, ¿no? Esa es una causa indirecta. Y una causa directa es por los altos, más bien las faltas de financiamiento o de políticas, como bien mencionaba allí, de gobiernos para que puedan acceder a este tipo de sistemas. Y un efecto es que justamente, pues cada mes siguen, o cada 2 meses, dependiendo, pues siguen pagando altos costos de energía, pues en los hogares de las familias. Entonces, justamente en ese sentido, se dieron cuenta que va de manera lineal, como a través de esas causas vamos llegando a los efectos. Entonces, de esa manera les va a servir mucho irlo pensando y construyendo para que puedan construir este árbol de problemas. ¿Me salí yo, verdad? ¿Me No, escuchan? no te escucho. Ah, ¿sí se escucha bien? Sí. Ok, perdón, no terminé de escuchar lo que dijo César, la última parte sobre las causas directas, pero todo el mundo entendió el ejemplo que César dio, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este árbol de problemas? ¿No? Mm, ¿Nadie? mm, ¿No? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a dividir en equipos, todos vamos a solucionar el mismo problema, que ya sabemos todos cuál es, y vamos a tener 10 minutos. 10 minutos para poder empezar a hacer este árbol de problemas. Por favor, si, o sea, si lo van a hacer por agentes, terminen toda la línea y luego empiecen con la siguiente, para que por lo menos hagan un ejercicio de cada una de ellas, ¿no? Bueno, de causas y de efectos, para que podamos entender cómo funciona. Y se van así, ¿no? La primera, la segunda y la tercera, para que entonces podamos platicarla una vez que regresemos y veamos toda la información que tenemos alrededor de este problema y cómo llegaron los demás a estas soluciones. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿No? Ok, me toca a mí hacer los grupos y no tengo ni idea de cómo hacer eso. Díganme mm. un segundo. Ah, nosotros, yo, Isael y Alan estamos en el mismo equipo. O bueno, ¿es aleatorio el grupo? O... Y lo vamos a hacer aleatorio, esto es Ok, para que se conozcan, para que también convivan y se conozcan. Y César, ¿me escuchas? Creo que me regresó el host porque como que sí te saliste y como que regresaste muy rápido. Ok. Entonces, ahorita estoy viendo que sí me está dejando hacer los grupos a mí. Ah, Entonces, perfecto. en un momento porque ya los estoy mandando. ¿puedes poner el ejemplo otra vez, nada más Claro. para darles el ejemplo? Justo pueden sacarle ahorita un script, foto, para que ahorita que se vayan a los grupos, igual no sufran porque no tuvieron el esquema. Entonces, Igual también lo pueden buscar, son herramientas que existen, o sea, no me las estoy inventando yo, las pueden sacar de Google y pueden encontrar en un esquema igualito a este o uno diferente, ¿no? Por si no le toman foto a este. sí, la verdad O es no. que es una metodología muy, muy usada, incluso para políticas públicas y programas sociales. Entonces, van a encontrar muchísima información sobre este tipo de metodologías. Y si se acuerdan, yo les mandé ahí un chat especial de inteligencia artificial para que también puedan consultar metodologías vastas en este tipo de rubros de emprendimiento creado para ustedes. Entonces, ya los estoy mandando a los grupos. Por favor, únanse
para que justo se vayan yendo de manera aleatoriamente, entonces van a convivir con personas que tal vez no están dentro de su mismo equipo, pero es muy bueno para que empiecen a crear esas relaciones, networking y conocerse entre ustedes. Vale, entonces tenemos 10 minutitos, váyanse a trabajar, cualquier duda estoy yo aquí pendiente y éxito. Creo que este es un grupo distinto. Espera. Andrea, chat, ¿tienen algún problema para unirse a los grupos? Andrea Fernández, Shatley. Presiento que me dejaron de podcast. Sí. Andrea ya se nos fue, entonces creo que ella sí nos escuchó. Igual, Julieta, si nos escuchas, si tienes algún problema para entrar al grupo, hay 2 puntitos ahí en tu Zoom para que puedas unirte. 3 puntitos, perdón. Estimado Eri, ¿estás por ahí? Hola César, sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, Ay, excelente. Hola. hello. ¿Cómo vamos, César? ¿Cómo lo vas viendo? Pues yo creo que muy bien, más ahora con ese trabajo de ejemplo, creo que les va a servir más para ir co-construyendo, aunque sea aparte, con sus respectivos equipos, pues esta definición de problemas que creo que es lo más difícil y necesario para ir iniciando. Sí, claro. Sobre todo creo que el árbol de problemas es como de las, digo, no es no es tan fácil, pero es de las más fáciles de comprender, ¿no? Como de utilizar. Entonces, creo que les puede servir bastante bien. Y, y justo creo que esto les puede ayudar a llegar a mayor información y buscar como, lo que me gustaría también es compartirles, te digo, estos chingo tools al final nosotros, digo, eso es un esto como de herramientas que tenemos. Yo se los voy prometiendo a los que prenden pantalla, prenden su cámara, pero igual y al final podríamos compartirlos a todos para que se lo puedan, ¿no? Como llevar, no sé, tú cómo piensas, Eric, creo que puede ser una buena estrategia para, digo, ahorita que siguen Eric y Joab, podamos hacerlo así. Sí, justo, podemos incentivarlo de esa manera. Igual ahí, César, si tú nos puedes ayudar como un poco a presionar desde el lado como, a ver, esa asistencia, pero asistencia participativa, ¿no? Entonces, en las siguientes sesiones lo que podemos hacer yo y yo es justamente estar haciendo preguntas aleatorias y demás, eh, a ver quién va contestando y demás, y justo para quien te deje como de podcast, pues
que sepan que no se les va a contar como asistencia, ¿no? Sino que sí tiene que ser, sobre todo porque son varias horas, ¿no? Y no es 100% teórico, sino justo Jean ahorita dejó más teoría porque no hay como tanta participación y está más complicado, pero poco a poco queremos irlo migrando más a la parte práctica que a la teórica. Entonces, si no existe esta participación, está más difícil. Justo. Sí, sobre todo porque ya viene la parte creativa, ¿no? Como la parte más de hacer y diseñar y crear, ¿no? Creo que eso es como más interesante. Digo, la parte de empatía y de definición es un poco más teórica en general. Entonces, ahorita lo que estoy intentando, creo que ahorita ya se conectó más gente, ya aprendió más gente a la cámara, entonces eso sirve para que las siguientes sesiones ya puedan ser un poco más dinámicas y que, pues, de alguna forma los chavos se integren más a la estrategia. Algo que estaría interesante es pues irles como pidiendo que compartan en el grupo, en su grupo que tienen, la información, cómo van ellos, cómo trabajan en equipos, o como igual y condicionarlos para que esto les sirva. Sí, Se puede. gracias por las recomendaciones. Creo que es justo los estamos justo igual dando seguimiento puntual para ver cómo están trabajando. Ya detectamos algunos equipos que estamos reformando justo para que puedan trabajar de manera más amena entre las personas que están más activas, participativas y que pues justo son los que se han conectado a todas las sesiones. Entonces, para que no los dejemos solitos, solitas, pues justo juntarlos a esta banda que pues sí le interesa más y que pueden crear cosas chidas. Claro, va, ok, súper. Sí, pues armámoslo así. Bueno, pues entonces los esperamos en unos, en un ratito, unos 4 minutos más. Déjenme voy por agua. Esto de podcast es difícil.
¿Listos? ¿Van regresando poco a poco? Fue muy poco tiempo. Fue muy poco tiempo, sí. Yo sé que fue muy poco tiempo. Bueno, pero poco a poco fueron viendo qué onda, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya estamos? ¿Ya regresamos todos, sí, va? ¿Bien? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Tenemos 10 minutos para platicar de esto, de la dinámica. Sé que es muy poco tiempo, pero este, cuéntenme cómo les fue, qué pensaron, qué vieron, qué información encontraron. ¿Quién quiere compartirme? Hola, ¿qué tal? Bueno, rápidamente me gustaría compartir estos puntos. Nada más nos pudimos enfocar en un solo agente. Consideramos como el usuario, pero como un negocio, no como una persona que viva en una casa y quiera poner sus paneles en su casa, sino Ujú. como un pequeño negocio, ¿no? Ya sea, no sé, se me viene una carnicería, una tortillería, Ok, una pequeña manufacturera, lo que sea, ese sería como el agente. Y las causas, digamos que indirectas, yo considero que es la informalidad de su negocio. ok, ¿Por, por qué? Porque en una causa, bueno, el problema central es de que no tiene la solvencia económica para pagar un proyecto de este tipo. ujú, Y entonces recurre a créditos ya sea que enfocados a, digamos que a bueno, hay proyectos, hay empresas, hay financieras que pagan este tipo de proyectos, pero pues entre sus requisitos es la formalidad del negocio. Entonces, por eso ok, puse, digamos que causas indirectas, la formalidad del negocio y las directas es falta de apoyos. ok. Bueno, sí hay apoyos, nada más que es un poco complicado conseguirlos. Y efectos, bueno, no sé si está bien haber puesto esto de si no se tiene el apoyo ni ni la formalidad, desgraciadamente, y esto es muy malo, de que muchos negocios recurren a truquear el medidor o colgarse de la luz. Entonces, pues eso ya, de hecho, es un problema muy, muy grave. Entonces, no, puede ser también un efecto a esto de que, pues se paga mucho de luz, no se tiene, digamos que la solvencia para pagar un proyecto de estos. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues se cuelga del poste, que es muy, muy malo. Y de hecho, también es como una pregunta de la actividad que nos habías dejado anteriormente, esto de que si se cuelgan es una pregunta, no sé cómo se la haríamos a la persona, al cliente, pero sí es muy importante porque si se cuelga del, del poste, pues entonces ya habría un problema muy grave con CFE, sobre todo porque entre nuestros requisitos para instalar, pues se requiere un contrato y una instalación especial con CFE. Entonces, más o menos sería como como ponerle ahí el pie también a ellos, ¿no? Sí, de hecho. Ok, ok. Ven cómo vamos viendo, entendiendo un poquito más de problemas, sobre todo, por ejemplo, aquí es donde algo muy interesante de esta dinámica y de esto, o sea, y cuando vayamos ya cada quien en sus propios proyectos, dividiéndolo y haciendo el árbol de problemas completo, se van a dar cuenta que tal vez el problema inicial no es realmente el problema que necesitan solucionar. Y es ahí donde entra también la parte del bias, ¿no? Como tal, nuestro problema ahorita es que la gente económicamente no tiene para pagar un sistema así, pero ya nos dimos cuenta que la gente en general busca reducir sus gastos, ¿no? Tal vez, o por qué la gente se ahorra tal vez en meterle no sé cómo se llama estos, como ganchitos para que se reduzca ¿no? Como estos truquitos, ¿no? ¿Cómo se llama? Diablitos, no les dicen, ¿no? Estos diablos en la luz para que entonces ya no paguen tanta luz y entonces ya realmente se vuelve un problema sistémico y es un problema que tal vez desde ahí se puede tener una solución distinta. Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos, hablando de esto, un poquito para hacer doble clic aquí, si nos enfocamos en aquellos comercios
informales que están usando diablitos, que muy probablemente son muchos en la Ciudad de México, y que al final CFE es un problema de CFE que tiene que solucionar, está solucionándole un problema a CFE. Entonces tu cliente podría ser CFE desde un lugar de vista distinto. Entonces, ya nos dimos cuenta que tal vez nuestro usuario no era el principal, sino tal vez ya es otro, y nuestro problema a solucionar puede atacarse desde un lugar diferente para llegar a una solución real y viable, sin quitar el tema de que obviamente todo nuestro producto viene de la mano como con un esquema o un servicio. Pero parte de esta dinámica es empezar a entender más información y empezar a definir qué nos sirve y qué no nos sirve. Tal vez al principio nos servía saber que la gente no tiene el poder adquisitivo para pagar un esquema así, pero hoy en día nos sirve más saber que la gente usa muchos diablitos para reducir el consumo de energía, y eso tal vez inclusive puede ser una competencia directa para ustedes, pero ¿cómo le dan la vuelta? Ahí vamos agarrando. Sí, Ok. sí, gracias. César. Sí, y también uno importante que cuando ustedes crean este árbol del problema, pues van a encontrar un montón de causas, un montón de efectos, y que no es necesario que su solución o producto resuelva todos. O sea, si fuera así, o sea, sería magnífico, pero tampoco se presionen y digan, oye, es que no estoy resolviendo esto, se me está escapando lo otro. No, si son específicos, si están resolviendo una sola causa, que esto puede dar pie a que también se resuelva un solo efecto, es suficiente. Tampoco muchas veces cuando empezamos estos proyectos, pues queremos abarcar todo y la realidad es que es muy poco probable que lo logremos porque hay otras causas detrás, sobre todo sistémicas, como ya lo hemos comentado, que no solamente nosotros, sino otro tipo de actores deberían intervenir y que también es obligación intervenir, ¿no? Entonces, piénsalo de esta manera, que cuando construyan con sus equipos este árbol de problema específico, ya sus emprendimientos, pueden seleccionar únicamente una o dos causas que estén atacando directamente y que pueda ser justo eso que brinden su solución a través de su producto o servicio. Justo, acuérdense, un poco comentando lo que dice César, acuérdense que esto es directo e indirecto. Vemos los efectos que son un poco, nos dan un poco más de información, pero al final acuérdense que las directas son entregables y las indirectas pueden llegar a ser actividades. Entonces, puede ser que justo, como dice César, yo vea todas, pero realmente yo puedo atacar esta, o yo realmente quiero concentrarme en esta, o mi valor agregado va a ser esta. ¿Por qué? Porque entonces así empezamos a dar soluciones mucho más concretas. La intención es poder en un árbol como este sintetizar la información que tenemos y ver y seleccionar cuál es la resolución que vamos a tener dependiendo de ese problema. Entonces, esto se queda de tarea para que lo trabajen con sus equipos. Me gustaría que, digo, yo la siguiente sesión no la voy a dar yo, ya la va a dar alguien más del equipo. Explótelo muchísimo porque la gente, la verdad es que la gente que está en estos proyectos involucrados es gente con mucha mentalidad de emprendimiento que lleva muchos años en el mercado, entonces aprovechenlo. Y que esto se lo lleven de tarea para que lo puedan hacer en sus equipos y si pueden, inclusive compartirlo con los demás. Sobre todo esta parte de que aprovechen que están todos en un grupo y que pueden compartir información porque el camino que está recorriendo el de al lado es el mismo que el suyo y su forma de pensar les puede ayudar a solucionar sus mismos problemas. Aunque sean cosas distintas y aunque hagan cosas distintas, lo que piense uno puede pensar el otro. Entonces, por favor, échenme la mano, terminen este árbol de problemas en sus equipos y cuando lo terminen, mándenlo al grupo para que puedan, ay, para que puedan compartirlo y lo puedan leer. Igual también si quieren meterse en internet, buscar más información, existe otro esquema que se llama el esquema de pescado, que igual es como causas y efectos, que también lo pueden buscar y si no les gustó el árbol pueden hacer el de pescado y ver cómo funciona, cómo pueden empezar a aterrizar ideas y definir poco a poco esa problemática que están usando. La siguiente sesión ya va a estar enfocada en otro tipo, en otra etapa del design thinking, que es un poco lo que estamos viendo ahorita. Acuérdense que ahorita ya hicimos check a la parte de empatización, check a la parte de definición y nos toca la parte más divertida que es la parte creativa. Entonces, ya para ir cerrando, porfa intenten que la siguiente sesión interactúen un poco más porque viene la parte, como les decía, divertida, ¿no? Ya no hay tanta teoría, ya no hay tanto como brumo ni rollo, sino es más como ponerte a crear y a pensar y a idear y buscar soluciones y empezar a buscar cosas nuevas. Entonces, tómense antes de llegar, tómense un buen café, siéntense bien, denle ganas para que no se queden dormidos y entonces puedan empezar a idear cosas nuevas para su emprendimiento y tener la solución más viable. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia ya para ir cerrando y terminar a tiempo?
Ay, yo ya me fui a todos. Esta presentación se van a compartir. Les dejo mis datos, cualquier duda o comentario que tengan, me pueden ahí buscar en mi correo, mi teléfono, en Instagram estamos como Chingos de Impacto, cualquier duda que tengan, ahí estamos. Recuerden que nosotros también ya recorrimos este camino y si podemos ayudarles en algo, echarles una mano, más que felices de hacerlo. Cualquier duda que tengan, estoy pendiente y espero que les haya gustado. ¿Algún comentario? Entonces me gusta mucho darle, seguirle. Algo que nos quieran recomendar, algo que me quieran compartir, les gustó, no les gustó, buena interacción, no, divertida, ya que se calle. Bien. Y por ahí tengo una pregunta con el canal de difusión que tienen en Instagram. Cada tiempo lo actualizan? ¿Cuáles son sus actualizaciones? El canal de difusión de Instagram, a veces se postean algunas como oportunidades de convocatorias, algunas oportunidades. La verdad es que es una vez a la semana, sí, una vez a la semana más o menos que pues, se postea algo ahí y pueden compartir información. Cual también como que compartimos noticias de impacto, etcétera. Entonces, igual si quieren ahí unirse, está padrísimo. Únanse al canal de comunicación y también tenemos, creo que un canal en WhatsApp también por si quieren ahí compartir información. Y en LinkedIn también tenemos información, entonces ahí hay para todos. ¿Sale? ¿Otra duda? ¿Algo más? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien explicado. No, hombre, a ustedes les agradezco muchísimo. Espero que les vaya muy bien con los siguientes mentores. De verdad, aprovechenlos porque son unos chingones, como decimos nosotros. Y nos vemos. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Ojalá que Gracias. todo les vaya bien. Gracias, Bye Jean. Hasta bye. luego. Bye. Bye. Bye, muchas gracias.